Ok, secuencia 23, sesión 1, funciones 3. Primero te viene un texto que te habla sobre lo que es la acuaponía, que es una manera de sembrar, en la cual no se utiliza tierra, en lugar de eso se utiliza agua, y es como un sistema cerrado, si se dan cuenta, no, perdón, como un ciclo, perdón, en el que el agua y las plantas pues comparten, ¿no? El alimento de los desechos, perdón, de los peces sirven como materia prima, se podría decir, así como es el fertilizante o como es el abono que le ponen a las plantas, en este caso es el de los peces. Y así en este caso las plantas pues son beneficiadas. Bueno, pero eso no tiene mucho que ver con matemáticas. Este ejemplo fue porque aquí nos habla de un problema en el que están haciendo un terreno de acuaponía en una escuela. Dice, en una telesecundaria hay un terreno con forma de triángulo rectángulo, isósceles, que es el que tenemos aquí, en donde se quiere instalar un proyecto de acuaponía. Se dedicará una parte rectangular a la construcción de un estanque para los peces y el resto se dejará para las plantas que se cultiven. Ok, aquí tenemos diferenciado por color. El color rojo representa al estanque. Todo lo demás de azul se considera que es donde se va a cultivar. Tanto este pedacito como este pedazo grande es la parte del sembrado. Ok. Dos lados del rectángulo deben estar sobre los catetos del triángulo. Aquí está un lado del rectángulo, toca uno de los catetos. El otro lado del rectángulo toca otro de los catetos. Y el otro vértice sobre la hipotenusa, como lo muestra en la figura. Es decir, siempre un vértice se le llama las esquinitas de mi triángulo, tiene 4 vértices, cada esquina es un vértice. El vértice debe tocar a la hipotenusa, que bien sabemos es la línea diagonal, la línea más larga de mi triángulo rectángulo. Cumpliendo esas condiciones que acabo de decir, dice, si varía el tamaño de la base X del rectángulo, es decir, si lo hago más grande o más chico, si varío este tamaño, cambia también el tamaño de la superficie que quiere dedicarse al estanque. Completa la tabla de la siguiente página para demostrar los diferentes valores de X y el área correspondiente. Puedes utilizar calculador. Ok. ¿Qué es lo que quiere el problema? Que veamos diferentes tamaños en los cuales se puede construir el estanque. Ok. X es este pedacito nada más. Y no nos está diciendo cuánto mide. Pero ahorita se van a dar cuenta que fácilmente podemos intuir cuánto mide X. ¿Por qué? Porque de este lado, todo el lado completo, todo este cateto mide 13 metros. Y le falta un pedacito, nada más, porque obviamente no puede llegar hasta arriba el rectángulo, ¿verdad? Si no, se pasaría, quedaría fuera del terreno, como lo estoy haciendo ahorita. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar? Es hasta aquí. Y este pedacito tiene que quedar vacío, ese pedacito no va a ser parte del estanque porque lo quieren hacer rectangular. Y para hacerlo rectangular tiene que cerrar aquí. Ahora, si somos observadores, nos vamos a dar cuenta que ese pedacito que está sobrando de triángulo es del mismo tamaño que X. ¿Estamos de acuerdo? X mide lo mismo que este pedacito en donde ya no ocupo el rectángulo. Esto va a ser de mucha utilidad para poder llenar la tabla que estamos a punto de llenar. Entonces, me voy a pasar a Paint para poder hacer un montón de cosas a este rectángulo. Lo voy a copiar hagan de cuenta como si ustedes lo copiaran en la libreta. Yo lo copio aquí en mi aplicación que tengo. Y de ahí me voy a poner a llenar una tabla que viene en la siguiente página. A ver, recorto el triángulo. Y ya lo tengo acá. Si estamos atentos, muchachos, porque van a empezar las preguntas, ¿eh? Sí, maestro. Sí, maestro. Ok. Ahora me paso al libro de nuevo y me voy a la siguiente página y me encuentro con esta tabla. Que hay que llenar con los valores que hacen falta. Donde dice base, es decir, X.
La base de mi rectángulo es esta, donde está la X. Y el área, es decir, cuánto tendría de área el estanque considerando el valor de la base. Entonces me la voy a llevar también a Paint para llenarla ya. Y vamos a ver las posibles respuestas. Ok, vamos a agrandar la pantalla para ver. Tenemos la primera medida, a ver, que yo creo, a ver, recuerden lo que les dije, tenemos que ser observadores y darnos cuenta que este pedacito, mide lo mismo que este pedacito. Eso no te lo dice el libro, pero es un cálculo mental. Esto es lo que se llama sentido común, lógica matemática. Lo que estamos aplicando ahí es nuestra lógica. Y darnos cuenta que entonces, si todo este pedazo mide 13 metros, podríamos decir que este pedacito, que sería X, ¿cuánto mide, muchachos? ¿Cuánto creen que mida? 2 metros. Más o menos podrían ser 2 metros si lo calculamos. El detalle está en que no nos los dice. Démonos cuenta que ya quiere el área y nada más nos dijo que 1 de base. Entonces yo lo que hice fue darme cuenta que ya me había dado las respuestas aquí. Acuérdense que se trata de probar diferentes medidas del estanque. Entonces, vamos a imaginarnos que el estanque ahora es más grande, es 4 veces más grande de base, porque aquí teníamos 1, 2, 3, 4. Entonces, ya que el libro no me está dando la medida de X, me está dando al menos la medida de si la base midiera 4. Y si la base midiera 4, dice que el área sería 36. Ah, bueno. Entonces, yo lo que hice fue imaginarme que la base creció 4 veces. 1, 2, 3, 4, más o menos por aquí. Y el estanque entonces llegaría hasta por acá, más o menos. Tocando siempre, como decía, el vértice. Entonces, ese sería este que estoy aquí señalando. Este que está aquí. 4. Cuando aquí tiene 4 de medida, resulta que su área, acuérdense que el área es base por altura, es 36. Entonces, ¿cuánto fue de altura para que diera 36? Solo puede haber un número. 6, ¿no, maestro? A ver, 4 por 6. Ah, no. No, no da. Si la base es 4, 6. ¿cuánto tiene de altura para que sea 36? 8, ¿no? 4 por 8, tampoco. 9. Correcto, 9. Pero date cuenta que el 9 no hay dónde ponerlo. ¿Por qué? Porque, bueno, así se les ocurrió hacer la tablita en el libro. Entonces, yo lo que hice fue aquí poner el 4 por 9. No nos dio dónde poner la altura, pero sí puedo saber que la altura tuvo que a fuerza ser 9. Espero que vayamos entendiendo, porque basándome del único ejemplo que tengo para sacar las demás respuestas. Entonces, cuando la base mide 4, la altura mide 9, porque el área es 36. Ahora, eso me sirvió a mí para darme cuenta qué haría cuando la base mide 3, cuando la base mide 2 y cuando la base mide 1. Voy a usar otros colores. Voy a imaginarme que si la base mide 3, mi rectángulo sería más o menos así. 1, 2, 3, calculándolo. Entonces, más o menos por aquí así. Y me encuentro con que la medida de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, viene siendo lo mismo que hay aquí y lo mismo que hay aquí. Entonces, ¿ya podría saber cuánto es esa medida? Ese pedacito de más. ¿Cuánto medirá?
Voy a hacer el del 2. 1, 2. Y lo agrando. El estanque que estoy haciendo de amarillo sería el estanque con la medida 2. Entonces, ya dibujándole ahí los estanques encima, ya creo que ya me puedo dar cuenta de cuánto en cuánto va cada uno de estos pedacitos. De aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. Va de cuánto en cuánto. Ay, corre de más. ¿Nadie? De 1, no. Correcto, va de 1, muchachos. Va de 1, está partiendo la figura en 13 pedazos iguales porque tiene 13 de alto. Este fue el primero, 1. De ahí el amarillo, van 2. De ahí el, creo que es verde, no sé, café, 3. De ahí el que puse de negro, van 4. Y así me voy a seguir, aquí sería 5. Obviamente mi dibujo, pues le estoy haciendo sin medidas, pero así voy a seguir agrandándolo hasta llegar a este, que sería otra, hacer uno igualito a este, pero ahora acá acostado. Ok. Entonces se va agrandando la superficie de mi triángulo rectángulo de esa manera. Ahora, ya descubrí que es de a 1. Con eso puedo completar ahora mi tabla. A ver, siempre rayoneo un montón estas cosas y ya esto no las puedo borrar. A ver, no, de por sí el 4×9 se lo voy a dejar, pero lo voy a escribir bien, que se note claramente la medida. Aquí, el 9 sí lo necesito escribir, aunque no te haya puesto espacio en el libro, lo podrían poner arribita de su tabla, porque sí sería importante que no olvidemos esa parte. A ver, permítanme que se pruebe un poquito. Van a darse cuenta que ya que descubrimos el 1, vamos a llenar la tabla bien rápido. 4×9, porque 9 fue la altura. Ahora, el 3, cuando medía 3, sería esta, ¿no? Creció un espacio más. Entonces, a ver, achico la pantalla para que se vea. Estamos hablando de este. Entonces tiene más altura. ¿Cuánto tendría de altura 15, este? 15. Bueno, trae 10 y trae 15 de, no me acuerdo, de base por altura, creo. ¿10 dónde? 10 aquí en altura, por donde Correcto. dice 13 metros, es 10. 10, bien, porque va creciendo uno más. Ajá. Y ahora, ¿seguro que 15? Porque ya que Sí, noté la porque 3 cuenta, ya por se ve la 10, diferencia. ah, no, perdón, son 30, perdón, maestro. Porque 3 por 10 son 30. Bien, ok. Y entonces así me sigo. El triángulo 2, que sería el amarillo, crece 1 centímetro más porque llega, digo 1 metro más porque llega 1 metro más arriba. Es este. Entonces tiene 1 metro más de altura, entonces es 2 Por 11 son 22. entonces ese tiene 22. Y por tanto, el que me falta, 1 Por 1, no, esperen, 1 por 12, ¿no? es el original, el que ya tenía el libro puesto, y es 12. Y ahí entonces volvemos a comprobar que si era 1 a la altura, porque es este que está aquí, 1 por 12. X vale 1 y la altura es 12. ¿Y por qué 12? Porque todo el completo vale 13 y este pedacito de acá sería ese 1 que le hace falta para completar los 13. Está a punto de cortarse la llamada, chicos, ya queda menos de un minuto. Nos desconectamos y regresamos para continuar con la clase. Vale. Ya se está grabando nuevamente. Y ahora sí, perdón, estábamos en el del 5. ¿5 por qué, muchachos? ¿En qué número nos quedamos de la altura? Ahora sería 5 por... 5 por... 12. Ahí sí sería 7.75, ¿no? No, ya no hay decimales. Ya Allá son no. números enteros. 7. Estábamos en el 4×9, entonces ahora es 5 Por 8. 8, ¿no, maestro? por 8. Ya no nos preocupemos por los decimales. 6 por 7. 7.
7 por, 6. 6, se van cruzando los números. 8 por 5. 5, 4. y 9 por. Maestro. 4, Ahora, el libro ahora nos pone 25 medios. Bueno, les digo que el libro tiene ideas un poquito extrañas. No me mortifico y agarro 25 medios y lo divido. ¿Cuántos son 25 medios? 25 entre 2. Y me da. 12.5. Entonces, sé que esa medida es 12.5. Ahora, recordando que mi triángulo es isósceles y que mide 13 metros, quiere decir que está llegando 12.5 centímetros, es decir, casi a nada de llegar a los 13, ¿no? Hasta por acá llega. Es el rectángulo más angosto que se les ocurrió hacer, 12.5. ¿Cuánto tendría de altura nada más? ¿Cuánto le estamos dejando aquí? Que es lo mismo que está aquí. Sería La 1, ¿no, mitad de maestro? uno. Menos de 1, porque 12 es el de 1, acuérdense, aquí está, se está viendo. No, la mitad de 1.5 o uno, ¿no? 1.2. No escuché. 12 es el de 1. Maestro, yo diría que sería o 1.5 o 1.2. Pero eso es más grande que 1. Sí, yo digo que es la 0.5. mitad de uno, ¿no? Es la mitad de 1. Miren, 0.5. es Sí, sí, sería 0.5. 0.5, maestro. Miren, lo hago acá también. Es obviamente la mitad de 1 porque estoy llegando hasta 12.5, medio pedazo más. Y el rojo ese que está ahí es el de 12. Entonces ahora estoy llegando hasta 12.5. Por lo tanto, su altura es de 0.5. Bueno, entonces, donde está 25 medios, que es el 12.5, se multiplica entonces por 0.5. ¿Y cuánto tiene de área ese? Tiene que ser el que tenga el área más chiquita porque quedó muy angosto. 12.5 por 0.5. 6. Ah, no, mentira. 6 punto qué. 6.25. Ok, me voy a regresar a las otras áreas que no las hicimos, pero están bien fáciles. ¿Esta cuánto mide? 40. La que sigue. Las tablas, muchachos, 6 por 7. 35. 6 por 7. 42. Ah, 7 por 6. 42, ¿no? 7 por 6, 42. 8 por 42. 5. 40. 40. Y 9 por 4. 36. 36. 36. Bueno, ahora me da un espacio para una medida todavía más pequeña que 12.5, porque pues entiende que voy en orden. Pues no sé, podría poner 12.9, ya que nada más mida 0.1. Estaríamos de acuerdo que entonces tendría solo de altura 0.1, ¿no? Porque ya le estoy llegando hasta la mera orillita, 12.9. Esto ya sería como que exagerarle mucho, porque pues, el estanque quedaría súper angostito. En dibujo, llegar al 12.9 sería algo más o menos así. Llegar hasta acá arriba, hasta la mera orillita. Ya nada más dejar la pura puntita, que sería ese 0.1 que me estaría quedando, ¿no? Sí. Entonces estaremos hablando del más angosto estanque que podría hacer, que nada más le cabría de 1.29, o sea, prácticamente ya es imposible hacer este, ¿no? Ahora, bueno, mi triángulo lo voy a volver a pegar y lo voy a quitar que ya quedó todo rayoneado. A ver, voy tantito al libro. Voy a recortarlo, voy a recortarlo de nuevo. ¿Por qué? Porque, bueno, voy a pasar otras preguntas donde necesito ver en claro qué pasó con ese triángulo. Aquí se lo voy a poner poquito. Y lo voy a agrandar. Bueno, primero, pues me llevo mis respuestas, ¿no? Mis respuestas deberían de estar en el libro. No sé si ya ustedes estén tomando nota. Oh,
Pero Ya, maestro. si no, pues esta imagen, acuérdense que se guarda esta imagen y aunque tenga todos los rayones, ahí se logran ver todas las respuestas. Creo que no me va a dejar copiar la respuesta en el libro. Pero yo las tengo, maestro. Ok. Si no, pues ya saben, ahí le revisan el video, nada más lo pausan para Maestro. poder poner las respuestas. ¿Qué pasó? La última, ¿cuál es? 12.9 y el resultado era 1.29 junto con la Ajá, gracias. multiplicación que era Sí, ya lo tengo yo ahí. 12.9 pues era 1.1. Ok, ahí se ve, ahí se ve. Si Sí, no, ya ya. saben, el video va a estar en YouTube y ustedes que sí están en la clase saben que le pueden adelantar y llegar hasta donde está porque pues por algo No, es están que aquí presentes. le Sale. tomo acá. Bueno, ahora, ¿por qué necesito de nuevo el triángulo? Porque necesito descubrir cuál es el estanque al que le cabría más. Vamos a ver lo que pregunta ahora el libro. ¿Cuántos rectángulos diferentes cuya área sea de 42 metros cuadrados se pueden construir? Ok, ¿cuántos nos dieron 42 de área? Ahí los estoy proyectando. Ahí se ven. 2, maestro. 2, ¿verdad? Sí. Es este y este. Los estoy encerrando. Que tengan de base 6 y de altura 7, o lo inverso, de base 7 y de altura 6. ¿Qué sería hacer eso? Bueno, pues entonces, dense cuenta que es el valor más grande. 42 es el más grande de todas las áreas que tengo. Quiere decir que si yo quisiera hacer el estanque más grande de todos, tendría que medir 6 de base y 7 de altura, o al revés, 7 de altura, 6 de base. Sería hacer esto. Voy a ir a mi triángulo. Por ejemplo, sé que pues es un estanque largo, pero no le cabe mucho. Lo ideal sería hacerlo de 6 de base y de 7 de altura. Ahorita obviamente no puedo hacerlo con medidas, no lo estoy haciendo con medidas, pero estoy haciendo como el estimado, ¿no? Sería aprovechar la mayor cantidad de base y de altura para hacer el estanque más grande, que es el de 42 metros cuadrados. Voy a escribirlo aquí. 42 metros. Siempre el problema de poner el 2. Ahí se lo voy a poner así. Bueno. Ahora me voy al libro, sigo contestando. ¿Cuántos rectángulos diferentes? Ya nos dijo su compañera, 2. Seguimos. ¿Cuál es la medida de esos rectángulos? Ya también la vimos, 6 por 7 o 7 por 6. Si se quiere construir un estanque cuya área sea de 30 metros cuadrados, ¿de cuántas maneras diferentes se puede hacer? Vámonos a la tabla. De 30 metros cuadrados. ¿Cuántos tenemos de 30? Nada más una, Sí. maestro. Aparentemente, vamos a ver. A ver, revisamos. El de 30 es que mida 3 de base y 10 de altura. Pero si usamos la lógica, que vimos que había 2 de 42, también hay 2 de 30. ¿Cómo sería el otro de 30? Entonces también sería el otro de 10 por 3. Exactamente. Si 3 de base y 10 de altura dan 30, pues también 10 de base y 3 de altura me darían 30. Lo que estamos descubriendo es de que cualquier medida se repite 2 veces. Ahora voy a usar otro color para que lo ejemplifique. 10 de base y 3 de altura, podría decirse que es esto, ¿no? 10 de base hasta por acá y 3 de altura. Pero también ese triángulo se puede crear a lo largo. 3 de altura y 10 de base, y a ambos les cabría lo mismo. Siempre tienes dos maneras diferentes de hacer una figura. Ok, vámonos al libro de nuevo. Entonces, ¿de cuántas maneras diferentes se puede hacer? Pues de 2. 2. Ahora, va una gráfica. ¿Cuál de las siguientes gráficas modela mejor la función entre la base y el rectángulo y su área? Es decir, a ver, dice X y Y. Es que se nos ha olvidado, bueno, ya ni parece clase de funciones, pero pues no dejan de ser funciones todo esto que estamos viendo. Acuérdense que una función es Y y el valor de Y depende del valor que le pongamos a X. Entonces aquí lo tenemos. Y es mi área y X es el valor que está cambiando.
Voy a poner solo algunas. Cuando X valía 1, aquí tenemos un 12. Aquí tengo un 20. Aquí tengo un 30. ¿Sí? Los valores No, que maestro, sabemos ahí que ya era tenemos en la 22. tabla. Maestro, Veo. en la del 2 era 22, Ah, sí, creo. cierto, sí, cierto. 22. 2 por 11, 22. 3 por 10, 30. 4 por 9, 36. Y así me sigo, ¿no? Ahora, hay que ver qué relación hay entre el 1 y el 12, el 2 y el 22, el 3 y el 30, y observar las gráficas. Y darme cuenta en qué gráfica sí se ve que el valor de X y el valor de Y está bien representado. ¿Dónde está el 1 con el 30? Digo, el 1 con el 12, el 2 con el 22, el 3 con el 30, el 4 con el 36, y así hasta llegar al último valor, y de ahí va de regreso. ¿Cuál es, muchachos? Es la gráfica 2, maestro, porque es la única que puede llegar hasta el 12 con el 1. Ya los otros llegan de para abajo, de 5 para abajo. Ok. Además, que la gráfica 2 tiene la forma, aquí hay que recordar, acuérdense que estamos en la clase que se llama funciones 3, porque ustedes ya vieron funciones 1 y funciones 2, y cada vez que hicimos gráficas de funciones siempre salieron en curva, en parábola. ¿Por qué? Porque son funciones cuadráticas. Ahorita van a ver cómo es una función cuadrática. Estamos a punto de llegar ahí. Ahora, seamos observadores en nuestra tablita y démonos cuenta cómo los valores fueron creciendo, 12, 22, 30, hasta llegar al valor más grande que tuvimos, que fue 42. Y una vez que llegamos al 42, van disminuyendo. 40, 36, 30, y así se fue. Es lo mismo que veo en esta gráfica. El valor más grande al que llegué fue 42, que era cuando la base era 6, la altura era 42. Ahí está el 42. Cuando la base era 7, la altura también era 42. Y de ahí van disminuyendo otra vez hasta llegar a 0. Del 0 al 3. Bien, Kevin, es la 2. Ninguna de estas gráficas representa lo que acabamos de ver. Bueno, la E era que comentáramos. Vámonos a la F. Dice, si X corresponde a la base, representen la altura del rectángulo algebraicamente en función de X. Aquí es donde nos metemos al álgebra, a las funciones tal cual. X representa la base. Entonces, ¿cómo calculo la altura en función de X? A ver, vamos a ver. A ver, yo creo que mejor copio y pego estas preguntas acá, para no estarme cambiando de lado. Estas son las últimas, estamos a punto de terminar la página ya. No, maestro, del otro lado también de la otra página, de la página sí. 34 hay más preguntas. Ya, pero ya es poquito, ya es poquito. Vamos a ver. Y vamos a acabar a tiempo. A ver, pego las preguntas acá, para que veamos la tabla al mismo tiempo que veamos las preguntas. Y dice, si X corresponde a la base, estos son mis valores de X, todos estos que están aquí, representen la altura del rectángulo. Vamos a ser observadores y darnos cuenta que X a veces vale 1, en alguna ocasión valió 1, y cuando X valió 1, la altura del rectángulo valió 12. Cuando X valió 2, la altura del rectángulo valió 11. Entonces iba disminuyendo. ¿Qué cuenta tendría que hacer para que el valor de X me saliera de manera algebraica? Es decir, como si hiciera mi fórmula matemática, para que siempre me salga el valor de la altura. ¿No, chicos? A ver. ¿Cómo? Es que no lo entendí bien. Voy a ponérselos en una tablita para que se entienda mejor. Tengo el valor de X y necesito el valor de la altura. Y yo me di cuenta que hay una relación, porque cuando la X valía 1, la altura fue 12. Cuando X valía 2, la altura fue 11. Cuando X valía 3, la altura fue 10. Esto está siendo de manera proporcional, no es al azar.
hay una relación en cada uno de los números. Y si hay una relación, quiere decir que puedo crear una fórmula, una expresión algebraica que pueda encontrar siempre el valor de la altura. Y eso es mediante una operación matemática. ¿Qué operación matemática es? Me dice, Mm, muy difícil. ¿Una ecuación? Pues se parece a las ecuaciones, sería una función, pero bueno, ahorita es como que un pedacito apenas de la función. O ver, vamos a ver. Les voy a ayudar un poco más. La altura de todo mi triángulo es 13. Obviamente de aquí tenía que salir la altura, porque bueno, pues todo mi triángulo, por más alto que sea, solo tiene 13 de altura. Entonces ya sé ahí una pista. No puede pasar de 13. No puede ser un número mayor que 13, la altura. Porque pues toda completa es 13. Ahora, cuando la base midió 1, la altura fue 12 porque solamente pudo llegar hasta aquí. Cuando la base midió 2, la altura fue 11 porque nada más llegó hasta aquí. ¿Qué le vamos haciendo a la altura? ¿Le vamos qué? Mm, A cada vez que va creciendo la base, la altura va ¿qué? Quitándole. Va Vamos a hacer quitándole. una resta. Va, exacto, vamos haciendo una resta, vamos quitándole. Ya hay una pista. Necesito hacer entonces una resta aquí. La altura sale de una resta. ¿A qué le estamos restando? ¿A quién le estamos restando? A la. ¿Cómo se llama? A la X. base, ¿no, maestro? No, porque la base va creciendo. La altura es la que va restando. Ah, cierto, la altura. A la ¿Y altura cuánto le tiene de estamos altura? restando 13, ¿no? 13. No. ¿Sí? Bueno, Correcto. Al 13 que teníamos de altura, le estamos restando. ¿Y cuánto le estamos restando? Es lo único que me falta para saber mi fórmula. ¿Cuánto 1. le quito? Uno. Siempre va a ser 1. No, porque entonces, ¿por qué tuvimos el 4.75? Ok, siempre va a ser 1. Vamos a ver qué pasaría si le resto 1. 13 menos 1 sería el 12 y sería el valor de la primera. Si se dan cuenta. Aquí se sigue viendo. Estamos hablando. Si yo pusiera un 1 en la fórmula. Pero de ahí se le quitaron 2 y después se le quitaron 3. ¿Qué se le está quitando? Se le está quitando lo que está aquí. ¿Y qué es lo que está aquí? La base. La base. ¿Y con qué está representada la base? Con X. Con X. Esa es la respuesta. Le estamos quitando X. La X es una variable. La variable va a ir cambiando. A 13 le quito X, con eso tengo la medida de la altura. Y dense cuenta, lo pueden calcular con cualquiera. No necesito a fuerza agarrar la primera. Voy a agarrar el valor de X, voy a agarrar el del 9. A 13 le quito 9. A 13 le quito X, dije, ¿no? Entonces a 13 le quito 9. 4. 4. Y ahí está. 4 fue la altura. Aquí lo sigo viendo. Entonces, esta es la fórmula matemática, la expresión algebraica para la altura. 13 menos X. Ok, la voy a volver a escribir porque no sé que quedó un poco chueca. 13 menos X. Ahora, con eso calculo la altura, ya tengo la base, ya tengo la altura. Ahora me dice, si designan la literal Y al área de la superficie dedicada al estanque y con la literal X a la medida de la base, que esa ya de por sí la tiene, porque la base es X, aquí la estoy viendo justamente, escriban entonces la representación algebraica que modela la función. Ok, Y es el área, es decir, es mi resultado, base por altura. Entonces, Y es mi área, es igual a base por altura. Base es la X, me dice aquí. A ver, me regreso. Uy, ¿dónde está la barra? No la veo. Ya, es que le había puesto la escribir. Dice, con X la medida de la base
Y bueno, la altura ya la calculamos, que es 13 menos X. Entonces, el área, que es Y, es igual a base, que es X, por altura. Y la altura es 13 menos X. Ahí ya, pues ya lo hice yo, muchachos, pero quería que espero que al menos estén entendiendo lo que acabo de hacer aquí. Esta expresión algebraica, o esta función, porque exactamente es una función, resuelve mis ejercicios. Donde el área, para calcular el área, multiplico la base por la altura. Y bueno, de ahí te vienen las opciones. Todo el tiempo tuvimos la respuesta a la vista. Decía, 4 alumnos escribieron la representación algebraica de la función. ¿Quién tiene la razón? Alicia, Subrayen, maestra, es lo que le iba a decir, que hizo la exactamente, misma que Alicia. subrayen cuál o cuáles expresiones son correctas. Dice que cuál o cuáles, es decir, puede ser que alguien más también la haya hecho bien. Ahí, la de Carlos, la de Bernardo o la de Diana, ¿nos daría eso? ¿Esas expresiones darían eso? ¿Alguna está bien o no? Sí, maestro. ¿Cuál? Bernardo. Vamos a ver a Bernardo. Pero es que tengo duda porque es X a cuadrado y la otra X Simón no está al cuadrado. No está al cuadrado, pero mira, Hay estos dos X. paréntesis significa que se van a multiplicar. Y Entonces X está por bien. X, X X cuadrada. cuadrado. El No, problema de la fórmula de Bernardo es que el paréntesis significa que multiplica todo. Y X por 13 tendría que ser ¿qué? X por 13, muchachos. 13X, ¿no, maestro? X. Y no le puso la X. Entonces, no. No hay ninguna otra fórmula bien, solo la de Alicia es la correcta para calcular cualquiera. Ok, faltan las preguntas que están en la otra página. Vamos al nuevo libro. Y me voy tantito abajo. Con estas acabamos. Ahí, cambié de página. Vamos a Paint. Las pegamos y las contestamos. Dice, si se quiere que el estanque ocupe la máxima superficie posible, ya lo vimos hace un momento, ¿cuáles tienen que ser las dimensiones del rectángulo? Ya la sabemos, muchachos. Nada más díganmela. Perdón, maestro. La máxima superficie posible, ¿cuál es? 13, ¿no? 13 es la máxima altura posible, pero la máxima superficie es decir, que le quepa lo máximo. Ya sabemos cuál es la base la medida más grande. 12. 12. No, a ver, estamos con el área, muchachos. Superficie. Sería 42, ¿no, maestro? 42, correcto. Ahí sigue el dibujo. Acuérdense que ya lo hablamos. La medida más grande que nos dio Fue 42. fue que midiera 6 y 7 para que le cupiera más. Ningún número es más grande que el 42 de todas las áreas. Entonces, si se quiere que el estanque ocupe la máxima superficie posible, ¿cuáles tienen que ser las dimensiones del rectángulo? ¿De base cuánto y de altura cuánto? 6 por 7 y 7 por 6. 6 por 7 o 7 por 6, que sería lo mismo. Lo voy a escribir más detalladamente. 6 de base, 7 de altura, o viceversa, es decir, o al revés. ¿Hay una sola manera de hacerlo? Sí, No, maestro. ¿verdad? Hay dos maneras de hacerlo. 6 por 7 o 7 por 6. ¿Tú mismo lo acabas de decir? No. Puedo poner dos valores de forma invertida también. Argumenta tu respuesta. Puedo ponerlos ya sea 6 por 7 o 7 por 6 y ambas dan 42. Bien. Realmente, muchachos, si somos un poquito más precisos, tal vez podríamos encontrar, a ver, 6.5 por 6.5. A ver si me explico, no sé si me estoy entendiendo. Voy a hacer un poquito algo más allá. ¿Qué pasaría si en vez de 6 por 7 y 7 por 6 fuera 6.5 por 6.5? ¿Sería más grande? ¿Le cabría más? Le cabría 42.25.
Le cabría un poquito más, si se dan cuenta. A ver, me voy a ir al libro para que me entiendan lo que estoy haciendo. En la gráfica, pude observar que va creciendo la parábola, va creciendo porque voy encontrando un área más grande. Y cuando llegué a 6 por 7, llegué a 42. Y cuando llegué a 7 por 6, también llegué a 42. Aquí está el 6 y aquí está el 7. Pero la cima de mi parábola sería el centro de esto, que sería la mitad de 6 y la mitad de 7, 6.5. Sería tal vez la medida más grande que podría hacerle. Y resulta que sí, porque si midiera 6.5, llegaría a al mero centro de la curva. Y cuando lo multipliqué, me dio 42.25. Y por ese punto 25, resulta que es un poquito más grande que 42. Aunque nada más sea punto 25, eso es más grande que 42. Entonces, es decir, ¿para qué contestamos, maestros? Si lo vamos a cambiar, pero pues es para que nos diéramos cuenta. Quería que ustedes se dieran cuenta de eso. Si se quiere que el estanque ocupe la máxima superficie, ya entonces no es ni 6 de base ni 7 de altura. Me acabo de dar Pero cuenta que es si le pongo otro poquito más, que sería 6.5, ¿no? 6.5 y Por 6.5. 6.5, llegué a 42.25. 42.25. Y entonces ahí sí, hay una sola manera de hacerlo, porque es la cima de mi curva. ¿Sí? Porque es el punto máximo de valor que le puedo dar. También visto en la gráfica es la cima de mi curva. Ok, entonces ahí estaríamos terminando la lección del día de hoy. Va a estar en un rato más en YouTube. Y bueno, pues si quieren esta imagen, no sé si les sirva o si ya fueron tomando nota, ahí me la pueden pedir por mensaje los que están aquí conectados. Voy a dejar de grabar y de compartir pantalla.